Novedades sobre la elección del jurado para el juicio penal contra Donald Trump en noticias de Estados Unidos. Se dio a conocer que 4 hombres y 3 mujeres están entre los 7 jurados y elegidos para el juicio contra Donald Trump. Entre los jurados, la noticia que se dio a conocer es que uno de ellos es latino. También figuran 2 abogados, una maestra, un ingeniero y una enfermera. Sin embargo, todavía restan por seleccionarse 5 jurados principales y 6 suplentes. Luego de haber elegido entre decenas de neoyorquinos a 7 personas que serán parte del jurado que decidirá si Donald Trump es culpable o inocente en el caso criminal que enfrenta, y de que su defensa y la fiscalía los entrevistaran en conjunto, el magnate se mostró sorprendido y molesto por una pauta que dijo desconocer. Pensaba que los rechazos o strikes eran ilimitados cuando escogemos nuestro jurado. Ahora me dijeron que solo teníamos 10. No son suficiente, publicó en su cuenta de Truth Social, recalcando que todo se trata de interferencia electoral. Pero ambas partes, bajo circunstancias específicas, pueden descartar hasta 10 candidatos. Es el juez quien lo puede hacer ilimitadamente, nos dice Joseph Maloof, abogado ajeno al caso. No hay límite cuando el juez se deshace de alguien por causa. Y por causa significa alguien que levanta la mano y dice, mire, yo no creo en Donald Trump, creo que es un mentiroso y voy a encontrarlo culpable. De los 7 miembros del jurado que ya fueron elegidos hay 3 mujeres y 4 hombres, entre ellos un puertorriqueño consultor de informática, una maestra de inglés, una enfermera de oncología, un comerciante de origen europeo, ingeniera de software y 2 abogados. Una tarea difícil donde buscan total imparcialidad. Van a querer investigar a los miembros del jurado, van a querer saber cuáles son sus hobbies, tienen calcomanías en el carro, a quién apoyan. O sea, todas estas cosas para tratar de hablarle a ellos específicamente en el juicio. Y los senadores demócratas eliminan los 2 cargos que habían contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, aprovechando su mayoría en la Cámara Alta. El histórico juicio político en contra del secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas murió en el Senado sin que los legisladores pudieran decidir si era culpable o inocente de las acusaciones que enfrentaba. Los senadores demócratas aprovecharon su mayoría en esa Cámara para eliminar los 2 cargos contra Mayorkas relacionados con el manejo de la crisis migratoria en la frontera. El líder de la mayoría demócrata en esa Cámara dijo que la decisión ha sentado un fuerte precedente para que el juicio político o impeachment, como le llaman en inglés, no sea utilizado como herramienta para resolver las diferencias políticas. El líder de la minoría republicana afirmó que en la historia del Senado, este no es un día para sentirse orgulloso. El Departamento de Seguridad Nacional expresó que la decisión del Senado a las acusaciones sin bases contra Mayorkas prueba que definitivamente no había evidencia o base constitucional que justificara el juicio político. La Cámara de Representantes de mayoría republicana acusaba a Mayorkas de negarse a aplicar las leyes migratorias. Se daba por descontado que Mayorkas no sería declarado culpable en el Senado, pero analistas conservadores creen que era importante exhibir la crisis migratoria. La percepción del estadounidense, la percepción de los que trabajan dentro de esa oficina y la percepción del votante estadounidense es que hay una crisis que no se está resolviendo, pero que el mensaje detrás de ello es que necesitan un mejor liderazgo dentro de esa oficina. Mayorkas ha negado las acusaciones. Durante una audiencia sobre el presupuesto para su departamento, afirmó que la responsabilidad de la situación migratoria en el país es del Congreso estadounidense. Nuestro sistema migratorio no funciona y solamente el Congreso puede arreglarlo. El Congreso no ha actualizado las leyes migratorias desde 1996, hace 28 años. El principal demócrata del Senado argumenta que esto es parte de las estrategias de los republicanos y el expresidente Donald Trump para regresar a la Casa Blanca.
En otros asuntos, Estados Unidos reimpone sanciones petroleras a Venezuela para castigar al actual presidente Nicolás Maduro por impedir que la oposición democrática se presente a las elecciones en ese país y también por detener a políticos y activistas. Estados Unidos anunció el miércoles la reimposición de las sanciones al gas y petróleo de Venezuela desde el primer minuto del 18 de abril. El gobierno de Joe Biden determinó que Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de hoja de ruta electoral firmado con la oposición en octubre pasado. Estados Unidos hizo un llamado al gobierno venezolano para que permita que todos los candidatos y partidos participen en las elecciones del 28 de julio y libere a los presos políticos. Maduro buscará un tercer mandato. Sigue inhabilitada María Corina Machado y Corina Lloris, nominada por ella para sustituirla, también fue vetada. El embargo al petróleo y el gas de Venezuela fue impuesto en 2019 como parte de una batería de sanciones para intentar provocar la caída de Maduro tras las elecciones de 2018, consideradas fraudulentas por Washington. La reimposición de sanciones al gas y petróleo no afecta a licencias anteriores, como la otorgada en 2022 al gigante estadounidense Chevron para operar en Venezuela y cobrar con crudo deudas pendientes. Un patrón continuo de acoso y represión contra figuras de la oposición y la sociedad civil venezolana es una de las razones por las cuales Estados Unidos dice no renovar la licencia que desde hace 6 meses permite operaciones extranjeras con el petróleo y gas venezolano. El Departamento del Tesoro anuncia que la licencia general 44 no será renovada. En su lugar, emitiremos la licencia general 44A, que autoriza un periodo de liquidación de 45 días para las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela. Las autoridades estadounidenses explicaron que durante los últimos meses y semanas han llevado a cabo una cuidadosa revisión y determinaron que el régimen de Nicolás Maduro incumple compromisos en varios ámbitos que incluyen la descalificación de candidatos y partidos por tecnicismos. Nos preocupa especialmente el hecho de que las autoridades venezolanas también impidieran que la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, se postulara y además no permitieran que su candidata alternativa designada, Corina Lloris, se inscribiera como candidata a la presidencia. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses explicaron en una llamada con la prensa que la acción de hoy no afectará a otras autorizaciones existentes relacionadas con el sector de petróleo y gas de Venezuela, como la licencia general 41 emitida en el 2022 a la compañía Chevron, que sí podrá seguir operando. Luego del ataque con unos 350 drones y misiles que no causó muertes, Israel se prepara para una retaliación contra Irán. Este miércoles el ejército israelí exhibió uno de los misiles balísticos interceptados el sábado. Tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. A más de 6 meses desde que inició la guerra en Gaza, la escalada del conflicto en la región es una preocupación en Washington. Hemos dejado claro que estamos comprometidos con la defensa de Israel, pero queremos ver que no haya una escalada en este conflicto. Líderes europeos discutirán sanciones a Irán y luego de reunirse con el primer ministro israelí, el ministro de Asuntos Exteriores británico mostró su respaldo a Israel, pero pidió evitar un estallido más amplio del conflicto en el Medio Oriente. Es correcto mostrar solidaridad con Israel y haber dejado claras nuestras opiniones sobre lo que debería suceder a continuación. Pero está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar y esperamos que lo hagan, pero de una manera que contribuya lo menos posible a agravar la situación. Por su parte, el presidente de Turquía, quien recibió la visita del líder de Hamas, reaccionó. Aquellos que permanecieron en silencio de la postura agresiva de Israel durante meses se lanzaron en una carrera para condenar la respuesta de Irán de inmediato. Pero el que necesita ser condenado y maldecido aquí, en primer lugar, es el propio Netanyahu. En Irán se celebró el miércoles el Día del Ejército con un desfile mostrando sus armas en una base militar en Teherán. Y según Reuters, el presidente Ebrahim Raisi
dijo que Irán había lanzado el sábado una operación militar limitada, no masiva, contra Israel. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro compacto con más noticias aquí a través de Noticias de Estados Unidos.